una media sanción de parte de este proyecto de ley. ¿Ustedes creen que va a prosperar en la Cámara de Diputados? ¿Están de acuerdo con este proyecto? Mira, María Belén, el Partido Obrero no celebra esta sanción, esta media sanción de senadores, porque se han apurado para un proyecto light sobre despidos. Son 6 meses y te quiero decir, nuestro dictamen en diputados prevé conjurar las suspensiones, repartiendo las horas de trabajo sin afectar el salario. Plantea la continuidad, que el Estado garantice continuidad de la empresa que cierra. Ampara al trabajador que está en negro y, como bien dijiste vos, tiene vigencia, en nuestro caso, desde el 1 de diciembre pasado al 31 de diciembre. El proyecto de consenso del 1 de marzo al 31 de diciembre. ¿Pero qué pasó con ese proyecto? Entonces, ¿qué pasa? Tiene dictamen de minoría. Claro. Nuestro proyecto, ¿qué pasa? Es un proyecto destinado realmente a bloquear los despidos para que sea el punto de partida de una reorganización económica donde la crisis la pague el sector del capital y no los trabajadores. Yo creo que lo que se ha aprobado hoy es una aspirina para un cáncer, porque las patronales te habilitan retiro voluntario con doble indemnización. Esperan 6 meses con suspensiones y sigue el baile de descargar la crisis sobre los trabajadores. Entonces, a ver, diputado Pitrola no lo va a votar. ¿Qué pasa con la diputada Moró? ¿No es cierto? ¿Está a favor, digamos, de este proyecto de ley que cuenta con media sanción? Porque ahora va a tener tratamiento parlamentario en la Cámara de Diputados. Bueno, a ver, por supuesto nosotros desde el Frente Renovador vamos a acompañar cualquier proyecto que proteja el empleo y frene los despidos. Pero también queremos incorporar más detalladamente, ya sea en este o en otro proyecto, el tema de las pymes. ¿Y por qué? Porque cuidar a las pymes, de alguna manera, también es una forma de cuidar el empleo. ¿Y este no lo cuida? Para nosotros, este no habla del tema. No. Lo que no significa que no cuide el empleo. Digo, yo no estoy atacando el proyecto del Senado. Claro. Porque no hay dicotomía pero entre recién una dijiste cosa y que la cuide otra. a las pequeñas y medianas empresas, que es la pregunta que le hice a Juan Manuel Abal Medina respecto, digamos, de un discernimiento, ¿no? Que muchas veces se pedía. Puede ser que en la Cámara de Diputados lo traten o no. De hecho, ustedes presentaron un proyecto alternativo en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados hemos acompañado el proyecto en senadores y creemos que no es incompatible una cosa con la otra, que en definitiva plantear la incompatibilidad de una cosa con la otra es no querer reconocer que tenemos que frenar los despidos y que tenemos que cuidar a las pymes. ¿Y cuidarlas de qué? Del tarifazo que han sufrido, de, digamos, el parate que hay en el consumo, del tema de las tasas. Claro, pero ustedes lo presentaron como un proyecto complementario a aquel que habían firmado y acompañado como el dictamen de mayoría. María Belén. Nosotros hemos presentado un proyecto en un momento que tenía que ver con los despidos, con frenar los despidos, y posteriormente presentamos el otro proyecto. Las cuestiones formales, si son uno, son dos, o tienen un mismo dictamen, son lo de menos. El problema es que acá tenemos que sacar la doble indemnización y un plan de incentivo para las pymes que les saque carga impositiva y que les aliviane la suba de costos que están teniendo en estos días, digamos, para mantener contemplan, empleo. Claro, exenciones y beneficios impositivos a aquellas pequeñas y medianas empresas que contraten trabajadores. Exactamente. Para alentar. Y nosotros decimos, hay que beneficiar a aquellas pequeñas y medianas empresas que contengan además la inclusión de trabajadores de entre 18 y 24 años, que son los jóvenes que más les cuesta entrar al mercado laboral, y que además, digamos, incorpore también a aquellos de más de 45 años, que una vez que son expulsados del mercado laboral les cuesta mucho volver. Las cuestiones formales no son lo de fondo, porque además... Está bien, está la emergencia ocupacional para que puedan participar todos, ¿no es cierto? Y abrir el debate a ver qué piensan ustedes respecto de estos proyectos. Yo vengo 40 años trabajando codo a codo con las pymes y tengo que decir la frase que más escuché desde que se empezó a hablar esto. Obviamente que todos estamos en la defensa del empleo y contra la destrucción del empleo. Las pymes dicen hoy, el 80% de ellos, el 90% de ellas dicen, a la suba de tarifas que ya nos costaba soportar, con esta ley es firmar el acta de defunción de las pymes nacionales. Y esto es una preocupación. Yo reconozco que hubiera preferido que se hubiese logrado lo que habíamos hablado tantas veces con el Vasco de Mendiguren, que decían que las pymes tenían que estar excluidas de esta situación. Acá, como bien decía Cecilia, hay que plantear claramente una política
que el Banco Nación ya tendría que haber anunciado planes de apoyo crediticio a las pymes, que tendría que haber generado una situación a nivel gobierno de excluir de ciertos sectores impositivos, de ciertas cargas impositivas, aquellas que creen empleo. No solo las que creen empleo joven, sino aquellas que logren volver a tratar de poner en blanco una cantidad de empleos que hoy es precario. Debería haberse elaborado sectores muy particulares. Intercambien entre ustedes, sí. Me parece que la ley antidespido yo creo que es correcta, ayuda a que la situación no sea tan acuciante. Ahora, la realidad, el problema principal es la política económica. Si nosotros queremos resolver el problema de las pymes en una Argentina donde se está destruyendo... un minutito porque vamos a solucionar un tema técnico de tu micrófono. Desde el punto de vista de los sindicatos, ¿no es cierto? Que además teniendo en cuenta la movilización del día viernes, ¿no es cierto? Con los principales protagonistas que son los sindicalistas, ¿no es cierto? Como Barrio Nuevo, Moyano, Caló, los dos líderes de la CTA que se han enfrentado durante muchísimos años. Hablamos de Hugo Yasky y también de Pablo Micheli, que van a estar juntos con otros sectores porque también va a haber algunos que pertenecen al Frente Renovador, Cecilia, que se van a unir a la movilización. Todos vamos a participar el viernes en la movilización. Bueno, va a ser bastante multitudinaria, por lo visto. Desde ese lugar, ¿no es cierto? Más allá de los proyectos de ley que tengan ustedes, porque cada uno que consulta tiene proyectos de ley, hay muchísimos en el Congreso Nacional. ¿Qué consideración te merece, por ejemplo, el que tiene hoy media sanción en el Senado? ¿Es viable o preferís el de la Cámara de Diputados? Particularmente nosotros saludamos que el Parlamento tome en la agenda la situación de despidos masivos que hay tanto en el sector público como en el sector privado. Es un avance importante. Nosotros específicamente estamos detrás de un proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados, que tiene que ver, que justamente está procesándose en la Comisión de Trabajo y que tiene que ver con retrotraer la situación del sector público al 31 de diciembre, que tiene que ver también con no solamente reincorporarlo, sino darle estabilidad laboral, eliminar el despido sin causa, porque lo que nosotros asistimos en los últimos 4 meses es despido masivo a mansalva, sin causa, sin justificación y con violencia institucional por parte del Estado Nacional. Ahí decís que hay que aplicar la doble indemnización. No, nosotros no hablamos de doble indemnización, concretamente hablamos de la reincorporación de los compañeros, de la regularización del empleo público, y en este marco es que vamos a movilizar y convocamos a movilizar el viernes 29 al acto mira, masivo. Porque justamente representás a los trabajadores el tema de la doble indemnización, decís que no es un tema, digamos, para es que en el Estado Nacional no es central el tema, sino al contrario, es volver a reincorporar a los compañeros, porque detrás de cada despido para nosotros lo que se está eliminando es políticas públicas de Estado. La parte privada también, porque una doble indemnización de alguien que tiene 1, 2, 3 años, son monedas, es un puesto de trabajo que se pierde. Acá lo que tenemos que discutir es cómo no perder más puestos de trabajo. Y cómo crear empleo. Y cómo crearlos también. Pero en este punto quiero decir lo siguiente. Ahora te dejo porque ahora te dejo. En este punto quiero decir, las leyes de incentivo, que le llaman incentivo, esto del primer empleo de Triaca y todo lo demás, son conocidas en el mundo. Es rebaja de costo laboral en favor de las empresas, flexibiliza, se sacan de encima los empleados con antigüedad, con salario, con convenio, con mayor calificación y no resuelven el problema del empleo. Ya tuvimos con el kirchnerismo la llamada ley de blanqueo laboral que no blanqueó a nadie. Terrible. Solo rebajó aportes patronales. No, que es realmente distinta, pero bueno, quería decir lo de antes. La realidad que estamos discutiendo, que pretendemos discutir o querer resolver la cuestión del empleo en el marco de un proyecto económico que lo que hace es expulsar trabajadores constantemente del mercado de trabajo. Entonces, yo me pregunto, porque la verdad que a mí me parece medio insólito pretender imaginar que un empresario va a invertir o va a contratar a una persona adicional en su empresa cuando el mercado interno claramente se va al tacho por las políticas impulsadas desde el 10 de diciembre, cuando la salida exportadora que nos habían vendido, cambiemos durante muchísimo tiempo diciéndonos, bueno, en realidad era Cristina que se peleaba con el mundo, ahora vamos a venderle a todo el mundo, devaluamos el 50% y sin embargo Brasil nos compra menos, China no nos compra más. Digamos, la verdad que no veo demasiada motivación en un empresario en contratar a una persona adicional en ese escenario económico, con lo cual yo creo que es importante que haya una ley antidespidos, que
facilite o mejore, digamos, ayude a una situación acuciante como la que se está viviendo. Ahora, no creo que resuelva la cuestión. Y en esto, y quiero coincidir en algunas cuestiones con Pitrola respecto de la ley de primer empleo, distinta a la ley del empleo registrado del kirchnerismo. Esta ley efectivamente es una transferencia a los sectores concentrados. Discrimina en 200, digamos, hasta 200 trabajadores, más de 200. Ahora, los que tienen más de 200 tienen el 80% del beneficio. El kirchnerismo, la ley, primero tenía un diagnóstico totalmente distinto. Beneficiaba a las pymes que tenían menos de 80 trabajadores y además cruzada por facturación. Nada que ver. Y además tenía el objetivo de ir contra el empleo informal, con lo cual ayudaba a las pymes. Se votó en el 2014. 2014. No pasó nada. Sí, y además los datos me dan la razón, pero además se votó en el 2014, ayudaba a las pymes y creaba el Repsal, que era para perseguir justamente a aquellos que evadían y que se hacían un negocio con la evasión. Cosa que el macrismo hace justamente lo inverso, lo que le da es, te saco las contribuciones, como hizo Cavallo, a todos indiscriminadamente para esa franja etaria, ¿verdad? Traten de intercambiar leche, ¿no? No, pero digo esto, y además le da un subsidio directo, que en lugar de dárselo al trabajador se lo da al empleador. La verdad que María no se Belén, entiende. digo una cosa, estamos de acuerdo en que el problema de fondo es la cuestión económica. Estamos de acuerdo que hay un combo explosivo donde se aceleró la inflación, hay desempleo, subieron las tasas y además hubo un parate en la demanda y en el consumo. El problema es ver cómo nos sentamos desde la política a que los mercados no manejen esta situación. Porque si no, vamos a estar discutiendo cuestiones formales y el pueblo argentino cada vez peor, cada vez más empobrecido. Mirá, yo le quiero decir al presidente Macri que dijo que en el 2002 hubo leyes que prohibían despidos y eso no trajo más trabajo, sino que destruyó trabajo. Que según chequeado.com, que es una página de información que dirige de forma ejecutiva y periodística, la mujer de Nicolás Ducote, el intendente electo del PRO de Cambiemos, en Pilar, Laura Sommer, que entre el año 2002 y el año 2007, según datos del Ministerio de Trabajo de la Nación, el empleo privado registrado pasó de 3,5 a 5,6 millones de empleos. Es decir, aumentó un 60%, mientras rigió la ley de doble indemnización por la emergencia ocupacional. Entonces, que no mienta. Tenemos un problema real y concreto. Ayer me tocó visitar un comedor escolar en la ciudad de La Plata. Le cortaron los despidos. ¿Los qué? Los subsidios, perdón. Los voluntarios que tienen que ir a trabajar para darle de comer a los chicos, en vez de 200 pesos, ahora pagan 400 pesos de transporte. Y todos los días hay 4 o 5 chiquitos más que se acercan a pedir un plato de comida. ¿Sabés lo que se ha conocido Entonces, hoy? basta de discutir la nada. ¿Sabés lo que se ha conocido hoy? Que de los 41.200 millones de pesos presupuestados para el 2016 para obra pública y viviendas populares, se han ejecutado 2.200. Se han ejecutado 2.200. Un 5% y ya vamos a culminar el cuarto mes. Es decir, está parado el país, está parada la obra pública y hoy hemos tenido al jefe de gabinete diciendo que el empleo aumenta. Sí. A ver, les voy a preguntar algo. 50.000 despidos solo en la construcción. A ver, más allá de este proyecto de ley, ¿no es cierto?, del empleo joven, que es la propuesta, digamos, que no ha tenido siquiera tratamiento en ninguna de las dos cámaras por parte del gobierno nacional, digamos, para contrarrestar, hoy el presidente de la Nación dijo, bueno, pero va a haber 1.200 millones de dólares de una empresa que va a traer 5.000 nuevos empleos. ¿Qué consideración les merece esto? Porque fue un anuncio que hizo en el día de hoy. Bueno, que por ahora Galucho se fue de YPF anunciando 2.500 despidos. Será por eso que se puso a llorar. Que en Atucha 3 echaron 2.500 trabajadores. Por ahora tenemos solo promesas y noticias reales, solo malas noticias. Si están deprimiendo el salario, si deprimen las jubilaciones, si tenemos una escalada inflacionaria, si las tasas activas están en el 50% y no hay crédito para el consumo ni para la producción, que dejen de hablar de las pymes. Entonces, la prohibición del despido real es un punto de partida para cambiar absolutamente 180 grados la política económica. Y quiero decir algo, María Belén. Sí. El viernes movilizamos con los trabajadores. Se lo dije cuando vinieron las 5 centrales. El Parlamento está dominado por lobbies empresariales, el pacto con los buitres como contracara tiene el ajuste, el movimiento obrero va a tener que salir a la lucha
El viernes vamos a movilizar desde la izquierda todos los sindicatos combativos que militamos en las 5 centrales con el planteo de un paro nacional y plan de lucha. Porque nos van a enredar en una discusión parlamentaria que no termina más. Vamos a ver qué pasa con eso. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber participado del debate. Porque tengo que ir a una pausa, Lecher, pero muchas gracias. Imagino que después de todo ese diagnóstico nos va a seguir diciendo que el kirchnerismo es lo mismo que el macrismo. Imagino no, nadie dijo lo dejamos para otro debate. Hemos saldado Lecher, pero es el resultado lo dejamos para otro debate porque me tengo que ir a la pausa. Es el resultado. Muchas gracias a todos. Gracias a vos. No, por favor. Desde ya va a tener tratamiento parlamentario esta media sanción en la Cámara de Senadores, que va por supuesto a Cámara de Diputados, más allá del tratamiento parlamentario que pueda llegar a tener, si prospera, el dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados del otro proyecto que les comenté con anterioridad y en otros programas. En instantes, Grindetti, actual intendente de Lanús, cada vez más complicado, inclusive también los concejales están pidiendo su interpelación. Terminó yendo a un spa viernes y sábado con otros 12 funcionarios. ¿Para qué? Para hacer un retiro espiritual. ¿Sobre qué? Vamos a analizar este tema en instantes.